Carolina Cose dio a conocer la semana pasada una serie de medidas a aplicar en caso de que gane la elección interna del Frente Amplio y luego en octubre sea electa presidenta de la República. La decisión sorprendió porque hasta ahora ningún precandidato de la coalición de izquierdas había anunciado propuestas tan afinadas, aterrizando, digamos, las 105 páginas del programa de gobierno aprobado en Congreso en diciembre del año pasado. Sí, este martes 7 de mayo, Cose presentó el Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad, identificado con la sigla PAIS, que incluye 50 acciones orientadas a reducir la violencia y la desigualdad y mejorar la convivencia. Entre ellas, por ejemplo, se incrementará en 50% todas las transferencias a hogares con menores. Además, se prevé la creación de 30.000 puestos de trabajo a lo largo del periodo de gobierno, en un plan de empleo focalizado en mujeres con hijos de hogares pobres, personas liberadas de prisión que participen en programas de reinserción, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados, personas afro y trans en hogares pobres. Se señala además, entre otros puntos, que en el primer año se construirán al menos 1.200 baños para hogares ubicados en asentamientos que hoy no cuentan con ello. Vamos a profundizar en esta iniciativa de Carolina Cose, que dio mucho que hablar. Estamos con la senadora Silvia Nane, que coordinó los equipos técnicos que elaboraron estas propuestas. Senadora Nane, bienvenida. Muchas gracias, buen día, un gusto estar acá. Carolina Cose aclaró que lo que se presentó el martes no es un plan de gobierno. ¿Qué es entonces? ¿Cómo definen ustedes este documento? Estos son acciones que lo que pretenden es justamente, tú lo decías al principio, Emiliano, afinar algunas de las acciones que justamente están propuestas en las bases programáticas del Frente Amplio. Es, de alguna manera, una devolución de parte de la experiencia de gestión hasta el momento y de un análisis de la realidad que venimos haciendo, no ahora en este corto tiempo de campaña, que a veces parece largo porque venimos medio cansados, pero realmente en cuanto a tiempo material es bastante corto. Nosotros arrancamos con esto en aquellas instancias del Frente Amplio Escucha, después seguimos en las instancias de diálogo por Uruguay, ahora estamos en esta instancia de campaña, pero nosotros tratamos de que el tiempo nos rinda, porque sabemos que hay acciones que justamente necesitan de la certeza de la inmediatez, y entonces hemos venido aprovechando todo ese tiempo para poder hacer una bajada a la realidad de las acciones del programa y a su vez retroalimentar el programa con un mapeo a la realidad. Volveremos a eso después, más tarde en la entrevista. Otra pregunta también acá en la introducción. Este documento no es exhaustivo, dicen ustedes, y tampoco es el único. Exacto. Hay cantidad de áreas del gobierno que no aparecen en este documento. Por ejemplo, no se menciona nada sobre política exterior, exacto, política macroeconómica, política industrial, desarrollo. ¿Qué pasa? ¿Eso queda para otras presentaciones? Sí, la idea es hacer una segunda presentación sobre las acciones más estructurales, ajá, digamos, que nosotros entendemos que se pueden realizar, de nuevo, en el marco del programa del Frente Amplio, pero que apuntan a aspectos más estructurales. Entonces, este documento se llama PAIS, eso quiere decir Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad. ¿Por qué pusieron el foco allí? ¿Por qué hacen este lanzamiento con esta temática? Bueno, porque tiene dos, digamos, cada letra tiene un componente que para nosotros es importante poder comunicarlo. Plan, porque nosotros entendemos que no hay que andar boyando la incertidumbre. Nosotros entendemos que si tenemos un plan, si planificamos las actividades, eso nos da la posibilidad no solamente de monitorear ese plan, sino de poder hacer ajustes más certeros si en definitiva lo que pasa no se ajusta del todo al plan. Quienes más o menos estamos acostumbrados a hacer gestión de proyectos y planificar, sabemos que a veces a los proyectos los pasa por arriba la realidad. Y entonces uno en realidad lo que tiene que hacer es adaptar el proyecto a la realidad y no pretender que la realidad encaje dentro de un proyecto. Por eso es importante
entender y tener un plan para poder analizar esos desvíos. Son acciones que tienen que ser inmediatas, porque hoy hay un tema acuciante con la seguridad y por eso es la S de seguridad. Probablemente para la próxima entrega la I tenga otro significado y la S tenga otro significado. La preocupación de la gente es definitivamente la seguridad. Y nosotros entendemos que tenemos que poder mirar el concepto de seguridad desde una mirada más amplia y desde una mirada que no sea solamente centrarnos en las políticas de prevención y de represión del delito en sí mismo. Nos parece que eso es como bastante reactivo, que no obviamos hablar de eso, pero entendemos que no tiene que ser lo único. Entonces, en algunos análisis que fuimos haciendo, llegamos como a una definición de trabajo que es si nosotros logramos accionar sobre determinados aspectos que tiendan a disminuir la violencia, otros determinados aspectos que tiendan a disminuir la desigualdad y otros aspectos que tiendan a lograr una mayor convivencia, una mejor convivencia, en esa intersección podemos decir que hay un mejor espacio para trabajar en temas de seguridad. Hay un mayor confort para trabajar esos temas porque esos temas están abrazados por otras acciones. Ese es el marco conceptual. Ese digamos. es el marco conceptual. Bueno, entonces, habiendo escuchado por dónde viene entonces la decisión y el enfoque, pasemos a algunas o a las principales propuestas. En el capítulo de ataque a la desigualdad se propone, por ejemplo, yo lo mencioné, un aumento del 50% de todas las transferencias monetarias a hogares con menores. Esta medida, dice el documento, una medida que se instrumentará de forma inmediata, permitirá disminuir la pobreza a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y además se plantea un rediseño del sistema de transferencias con el objetivo de simplificarlo, unificarlo y fortalecerlo. Sí. ¿Podemos explicar un poco mejor todo esto? Sí, claro. El aumento del 50% es justamente una acción inmediata con los instrumentos que hoy hay. Lo que hoy tenemos son esas transferencias, que básicamente es la tarjeta Uruguay Social, conocida como TUS, y las AFAM, las asignaciones familiares. Esas son las transferencias, digamos, a las que hoy se puede apelar justamente en un marco de acciones inmediatas. Sabemos que eso no es suficiente y sabemos que eso hay que poder afinarlo. Y lo que nos pasa es que para afinarlo tenemos que poder contar con una mejor evidencia y tenemos que poder mejorar esos instrumentos de transferencia. Un ejemplo. De las personas que hoy deberían recibir transferencias, hay aproximadamente un 24% que hoy no están accediendo a la transferencia. Entonces ahí tenemos, de todo el universo, tenemos que poder llegar al universo completo. Nos va a pasar también que en tanto vamos logrando entender por qué esas personas no acceden a esas transferencias, evidentemente hay que rediseñarlas. Y hay que rediseñarlas en términos de algo que para nosotros es bastante evidente y tiene que ver con la vida misma de la gente. Si yo tengo 3 o 4 hijos, soy una madre soltera, uno de ellos es un adolescente que tiene problemas de inasistencias al liceo y dejo de cobrar la asignación por ese adolescente, que estoy poniendo un ejemplo de la vida misma, ¿no? Y mientras estoy tratando de sostener a los otros, me falta ese dinero. Ese dinero no era solo para el adolescente, era un dinero del hogar todo. Uno no anda diciendo, hoy este va en el ómnibus y este come o no. Es un dinero del hogar. Entonces entendemos que ahí hay que hacer un rediseño, más que nada por las necesidades del hogar. Y si vamos a decir, por ejemplo, que las asignaciones familiares van a ser un sostén a los hogares para que los gurises mantengan la trayectoria educativa, entonces hagamos la que sostenga la trayectoria educativa. Y que si dejan de ir, sostengamos. Ahí aplica, digamos, la cuestión del rediseño que vamos a tener que hacer. Pero para rediseñar... O sea, rediseñar a partir de un esquema de transferencia que se implantó en los gobiernos de Frente Amplio. Sí. Pero que no tiene por qué ser el mismo siempre, porque la realidad va cambiando, porque el país va cambiando y porque estamos en circunstancias, después de la pandemia, que
afectaron seriamente la trayectoria educativa de muchos niños, niñas y adolescentes. Y hay una cosa ahí, Emiliano, en la generación de políticas diferenciales, que es bien importante. Para nosotros es uno de los ejes, de hecho, de trabajo, uno de los ejes metodológicos de trabajo, generar políticas diferenciales cuando la política tiene que ser diferencial. Y para eso se necesita trabajar con evidencia. Por lo tanto, lo que nosotros estamos planteando respecto concretamente a las transferencias es, en tanto aplicamos una medida de acción inmediata con lo que hay, empecemos a generar la evidencia para poder lograr una política de diferenciación que haga que esas transferencias sean más afinadas a lo que son las necesidades de los hogares. Dicen que el objetivo final no es volver a 2019, no es volver a esos datos, indicadores de 2019, sino terminar con la infantilización de la pobreza. Claro, ese tiene que ser el horizonte, por supuesto. Los compañeros economistas trabajan con modelos y esa primera estimación la hicimos justamente modelando cómo quedaría la situación de los hogares a partir de este incremento de las transferencias y del incremento de la cobertura que es absolutamente necesario lograr, porque es derechos que esas personas tienen que hoy no los están pudiendo ejercer. Claro. Ahora, salir o no de la pobreza no es una cuestión simplemente de ingresos, ¿no? No, absolutamente. Porque además está la discusión a propósito de cuál es el límite, ¿no? Tan arbitrario termina siendo un nivel de ingresos para definir si uno está o no está. Sí, sí. Y si está de manera estable o está de manera inestable, ¿no? Por supuesto. Pero sabemos que tenemos una herramienta allí que rápidamente la podemos aplicar. Igual es difícil recorrer todo el esquema de medidas y de acciones, pero incorporo por lo menos dos en esta parte. Atención a la desnutrición, es la acción 45. Se dirigirán las acciones específicamente para niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en lactancia con desnutrición o anemia. De vuelta, acá el instrumento es una tarjeta. Sí, una tarjeta que tenemos que poder ampliarla a comercios de cercanía para poder comprar alimentos de alto valor nutricional. Eso es una de las medidas recomendada por los técnicos que han estado trabajando justamente en la parte de nutrición. Vos hoy decías, la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, claro. Hay un montón de factores, la segregación territorial, la segregación incluso en la distribución de algunos alimentos, que están además, yo hoy hablaba de la evidencia, que están estudiados en varios de los informes de la Escuela de Nutrición. Por ejemplo, el informe aquel de la Escuela de Nutrición que decía que el 45% de los adolescentes de los barrios Bella Italia y Punta Rieles tenían insuficiencia alimentaria. Y este es otro estudio, también hay un estudio de la Escuela de Nutrición que nos habla de esa problemática, en un estudio que se hizo en el municipio A, justamente, de que hay problemas de nutrición en niños de 0 a 6 años, particularmente en el municipio A, pero seguramente esa realidad se dé en otros lados. Entonces, en esto de diferenciar cuando hay que diferenciar, es bien importante que nos podamos apoyar en la generación de evidencia que tenemos hoy y que vamos a tener que ir generando para poder seguir afinando estas propuestas. Eso, quiero decirte una cosa, esos son a partir de diagnósticos médicos, ¿verdad? O sea, la malnutrición es un diagnóstico médico a partir del cual esas personas van a poder tener esa posibilidad. Y la acción 46, la siguiente, tiene que ver con algo que usted mencionaba recién, los adolescentes, ¿no? Exacto. Que vamos a tener que ir generando esa evidencia, proporcionaremos, ¿no? Dice, una alimentación nutritiva destinada al 45% de estudiantes que asisten a centros de educación media pública por 200 días al año en diversas modalidades. Así es. Eso es básicamente aumentar la cobertura del programa de alimentación escolar a los lugares de enseñanza media donde hoy, por ejemplo, tenemos evidencia de insuficiencia alimentaria en los adolescentes. En el primer año se dará prioridad a adolescentes en ciclo básico. Exacto. Y luego se abarcará a la enseñanza media superior. Exactamente. O sea, es un nuevo plan de alimentación. Estamos hablando de ¿qué? ¿Bandejas? Bueno, eso habrá que ir viéndolo de acuerdo a la realidad de cada centro. Para contarle a la audiencia. Yo hablaba de que
de que muchas de las cuestiones diferenciales no son diferenciales solamente por el tipo de población al que la política tiene que alcanzar, sino que muchas veces son diferenciales en tanto la territorialización, en tanto dónde está la gente y en tanto con qué otros elementos contás para poder llevar una medida adelante, ¿no? Y en esta medida particularmente, en esta acción particularmente, nosotros estuvimos trabajando con estudiantes de enseñanza secundaria, que conocen la realidad de los diferentes liceos, dónde puede haber un espacio que pueda ser utilizado como comedor, dónde no, dónde se puede utilizar un espacio relacionado, por ejemplo, para cocinar, dónde no. Entonces, hay acciones. La implementación de la acción depende de las herramientas que tú tengas en el momento donde lo vas a hacer. Pero a mí me parece bien interesante contarles que en esas capas, digamos, de conocimiento que nosotros vamos poniendo encima del mapa, es donde hemos estado trabajando, mirando, por ejemplo, si yo le pongo al mapa del Uruguay por encima la capa del estudio de insuficiencia alimentaria, me doy cuenta que en la frontera yo tengo 146 de 1000 hogares que tienen insuficiencia alimentaria grave o moderada. Eso es Artigas, Rivera, un pedazo de Tacuarembó, Cerro Largo, Canelones y la periferia de Montevideo. Ahora, cuando yo sobre ese mapa pongo a su vez el mapa de los centros educativos que puedo llegar a utilizar como medio para llegar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, me encuentro con realidades bien diferentes. Por ejemplo, no es la misma territorialidad de centros educativos que yo tengo cuando miro Artigas que tengo, por ejemplo, cuando miro Canelones. Entonces, no es la misma institucionalidad territorial que tengo, por ejemplo, en la llegada de las policlínicas en Artigas o en Tacuarembó que la que puedo llegar a tener de repente en Montevideo y en Canelones. Entonces, si bien el problema es el mismo, lo tengo que poder abordar desde las herramientas que tengo presentes en cada uno de los territorios. Esa es un poco la lógica en la que hemos estado trabajando cada una de estas acciones. Por eso están, en muchas de ellas están redactadas de una forma tan asertiva, porque definitivamente hemos podido bajar a ese nivel de conocimiento de la realidad. Enseguida retomamos la entrevista con la senadora Silvia Nane, revisando este documento, Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad País, de la precandidatura de Carolina Cose. Vamos a ir al plan de empleo en concreto, ese que también llamó la atención y que generó polémica. Por ejemplo, ¿es un plan donde es el Estado quien contrata o es un plan donde el privado, los privados, las empresas tienen un papel a jugar? Vamos a conocer los detalles. Una serie de medidas a aplicar en caso de que gane la elección interna del Frente Amplio y luego en octubre sea electa presidenta de la República. El nombre es País, Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad. Concretamente, 50 instrumentos focalizados en reducir la violencia y la desigualdad y mejorar la convivencia. ¿Por dónde va? En particular, ¿cómo son algunas de esas medidas? Estamos con la senadora Silvia Nane, que justamente coordinó los equipos que elaboraron esta presentación. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estoy mirando de rojo los mensajes de los oyentes. Hay varias preguntas que capaz que podemos incorporar. Algunas apuntan al financiamiento, ¿no? ¿De dónde salen los recursos para este paquete? Pero bueno, vayamos a un capítulo que ya quedó mencionado. Se prevé la creación de 30.000 puestos de trabajo garantizados por el Estado a lo largo del periodo, que serían ocupados por mujeres jóvenes con hijos en hogares pobres, liberados en programas para evitar reincidencia, mujeres víctimas de violencia de género, personas en situación de discapacidad, personas afro y trans en hogares pobres. Aclaran allí que estos no son nuevos jornales solidarios, que hay diferencias con lo que se ha conocido en este periodo de gobierno. A ver, ¿cómo es? Estos son 24 meses de empleo garantizado por el Estado. El objetivo que tenemos es llegar a 10.000 de estos puestos en el primer año y que no sean
simplemente una asignación de tareas. Lo que nosotros estamos armando para esto es que durante esa trayectoria de 24 meses haya apoyo en la culminación de ciclos educativos y también en formación profesional, sea una, sea las dos, sea la otra o sean las dos, que lo que hagan en definitiva sea mejorar las condiciones de empleabilidad de todas aquellas personas que accedan a estos empleos para poder insertarse luego en el mercado laboral de las empresas privadas. Pero y ahí, inicialmente es un plan de puestos de trabajo del Estado. Garantizados por el Estado. ¿Garantizado? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso, garantizados por el Asumidos Estado. por el Estado. Asumidos por el Estado. ¿Para qué tipo de tareas? Las tareas hay que ir generándolas. A ver, el ejemplo quizá más concreto que podemos ver son los puestos de trabajo que se generaron, por ejemplo, en los motocarros a partir de la incorporación de un nuevo servicio a la población. Ahí está hablando de la experiencia de Montevideo. De la experiencia, por ejemplo, de Montevideo, que es algo que de repente es de cercanía en el conocimiento. Nosotros, dentro de este plan, estamos proponiendo también una serie de obras de infraestructura en los barrios, que esto fue una de las cuestiones que no mencionamos y que la traigo a colación porque la seguridad también pasa por la seguridad ambiental, ¿no? Digamos, en tanto yo tengo un lugar público seguro, en tanto yo tengo una casa que no se inunda, en tanto yo puedo ir a trabajar porque no tengo que transitar por una calle de barro que si llueve 3 días seguidos no puedo caminar por ahí y de repente no puedo salir y pierdo la prima por presentismo, o los gurises que van a la escuela tienen faltas. Entonces, estos ejemplos son para decir, en la forma de solucionar los problemas hay oportunidades de generación de empleos. Las escuelas públicas van a necesitar auxiliares de servicio. Hay algo que nos dicen muchos de los colectivos de la comunidad educativa, que hoy por hoy no alcanza con las auxiliares, por ejemplo, de limpieza que hay. Nosotros vamos a tener que, en tanto parte de quienes accedan a estos empleos van a ser mujeres, tenemos que sostener también los cuidados a las que esas mujeres de repente se deben y por eso no pueden o culminar sus ciclos educativos o su trayectoria de formación profesional. Por lo cual, y esto es una cuestión que no es una idea nueva ni es una idea nuestra, todo eso que se llama la economía naranja, que tiene que ver con los cuidados, también genera fuentes de empleo. Por lo cual... Ahí hay algunos ejemplos de qué tipo de puestos de trabajo generaría, entre comillas, el Estado en este plan de 30.000 a lo largo del periodo. A lo largo del periodo. Exacto. Pero con ese señalamiento que ya apareció mencionado también por usted, se busca que haya acompañamiento y que haya facilitación del tránsito hacia el empleo estable. Sí. ¿Cómo sería este segundo escalón? ¿Cómo se lograría que alguien que pasó por este plan después estuviera en condiciones de conseguir un trabajo en el sector privado, por ejemplo? Bien. Yo creo que ahí hay un elemento importante. Yo te decía que esto va a tener un apoyo en la trayectoria educativa que sea necesaria para la culminación de ciclos. Nosotros entendemos que eso es una mejora importante en las condiciones de empleabilidad que tiene esa persona al ingresar a este programa y al culminar este programa. También hablábamos de la formación profesional. La formación profesional puede ser técnica y lo que nosotros tenemos, por eso queremos hacer un proceso de 2 años, un proceso de 24 meses. En tanto la persona inicia, a nosotros nos da la pauta y el tiempo y las condiciones durante ese tiempo para ir generando los acuerdos con los privados, para poder ir analizando las necesidades que hay en el mercado laboral y una vez que esa persona egresa y puede ir al mercado laboral privado, las empresas van a tener durante 24 meses más la exoneración de los aportes a la seguridad social de esas personas. Entonces, es un plan que se complementa. Y yo con esto quiero decir una cosa, Emiliano, que tiene que ver con la política de diferenciación aplicada, pero también con una cuestión de alguna forma,
hacer todo lo posible y ser muy creativo para poder garantizar el derecho al trabajo. Porque esto tiene un componente político importante que está en las bases programáticas del Frente Amplio. Y si me permitís, solamente una cosa más, para decirle a la audiencia que en el sitio web carolinacose.uy hay una pestaña que se llama País, de donde pueden descargar en formato digital el documento de esto que nosotros estamos conversando, y van a ver que luego de cada una de las 50 acciones que nosotros detallamos en el País, hay un link que los lleva a su correspondiente acción en las bases programáticas del Frente Amplio. Porque, como yo decía al principio, estos son aportes de nuestro conocimiento, de nuestro entender, de nuestro trabajo al programa del Frente Amplio. Esto no está descolgado del programa del Frente Amplio, y a él se remite todo el tiempo con un conocimiento que nosotros entendimos que si lo tenemos es nuestra responsabilidad volcarlo a la fuerza política a la que pertenecemos. El diputado Martín Lema, que fue ministro de Desarrollo Social hasta hace muy poco, criticó que lo que acá se está planteando es muy similar al programa Accesos que ya tiene el MIDES. Además, Lema sostuvo que las propuestas de COSE para una atención específica de niños o mujeres embarazadas ya se implementan a través de distintas acciones del MIDES. Y entonces agregó, llama la atención, Carolina Cose manifiesta que este gobierno no tuvo un solo acierto, pero en su programa presenta numerosas acciones que continúan o amplían iniciativas que ha realizado este gobierno. Es una paradoja que a través de su programa termine reconociendo y destacando el rumbo de este gobierno. Es una opinión de el diputado ahora. El diputado Martín Lema. Que tiene algunos elementos que me parece que no es el momento para debatirlos, pero voy a hacer algunas consideraciones respecto a eso. Él hace referencia a una entrevista que le hicieron a Carolina, no recuerdo, en un programa de la mañana, donde venían hablando de grandes logros que habían marcado la pauta en muchos aspectos de lo que hoy es la historia reciente de nuestro país. Estaban hablando de la política antitabaco, estaban hablando del Plan Ceibal, estaban hablando de lo que fue el cambio en la matriz energética y lo que fue el salto en las telecomunicaciones. En ese contexto, a Carolina le preguntaron si podía destacar algún logro de este gobierno, y en ese contexto, de ese tamaño de políticas públicas, Carolina dijo, no se me ocurrió ninguno. Ese es el primer contexto que capaz que hay que recordarle a Lema, pero es capaz que él no vio después esa aclaración. A todos nos pasa porque estamos bastante a mil. Pero en el segundo aspecto, el programa Accesos es un piloto, ¿no? El programa Accesos, vamos a explicar también un poquito qué es eso. El sistema carcelario uruguayo está completamente desbordado, con un pico bien importante que se dio después de la aplicación de varios de los cambios que se hicieron en la ley de urgente consideración 19.889, que para mí ya hay que dejar de decirle LUC y hay que empezar a ponerle el número, porque es una ley de nuestro sistema normativo. Lo que pasó es que estamos con una población carcelaria de arriba de 15.000 personas. Todos saben que eso hace de Uruguay uno de los países con mayor tasa de prisionización, etcétera. Pero estamos siendo muy ineficientes en el control de la reincidencia carcelaria. Hay estudios que nos dicen que más del 70% reinciden en los 3 primeros años de su libertad, y que un entorno del 30% reincide entre los 6 meses y el primer año. Entonces, lo que tenemos, Emiliano, respecto al sistema carcelario, es una muy mala gestión de tratar de parar la reincidencia. El sistema carcelario termina teniendo un problema de flujo y no un problema de stock. Entonces, de alguna manera, hay que tener acciones muy directas, muy eficientes, muy estudiadas, muy acordadas, para poder apuntar a una disminución tajante de la reincidencia. En este gobierno se ha trabajado en esa dirección. Pero por supuesto, ha habido Emiliano, una serie de líneas en esa dirección fuera que es que el no. modelo que está resaltando el ex ministro. Bueno fuera que no. Han sido gobiernos durante 4 años. Bueno fuera
que además de provocar una situación de hacinamiento, no hagan algo para tratar justamente de captar a esa gente, para tratar de tener una vida lejos del delito. Bueno fuera que no, pero no es ningún mérito hacer lo que uno tiene que hacer. Muchísimo menos parece algo coherente que si hay algo que hay que potenciar y hay que mejorarlo, y alguien está proponiendo algo para ir en esa dirección, lo que uno haga es protestar. Pero cada quien busca el debate que puede, Emiliano, y como estamos en un momento de campaña, cada quien también busca el debate que más alimenta sus instancias internas. Entonces, daremos el debate con Lema todas las veces que haya que darlo, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Este plan no es para debatir con el gobierno. Bueno, este plan es para hacer un aporte en cosas que nosotros entendemos que pueden ser de una transformación inmediata de la realidad de muchas personas. En el plan de empleo que hace unos minutos nos ocupaba, yo decía que los destinatarios son varios grupos, uno de ellos liberados en programas para evitar reincidencia. Pero en términos de disminución de la reincidencia, este documento país tiene varias acciones. La 24, la 25, la 26, la 27 y la 28. Sí. Leo los títulos simplemente porque es difícil recorrer íntegramente todo. Programa integral de acompañamiento a la trayectoria del liberado, tratamientos de salud mental y uso de sustancias, acceso al trabajo digno, que es lo que mencionábamos recién, relevamiento de los entornos familiares de las personas privadas de libertad, oficina de orientación y consulta para familiares. Sí. ¿Algo que usted destaque en especial de esta lista que acabo de mencionar? Sí, nosotros estuvimos conversando con personas que han estado trabajando mucho en estos temas, consultándolos en su calidad de expertos y de conocedores de la realidad. Y en el INR existe un programa que en definitiva lo que hace es analizar, es una matriz de riesgo de reincidencia, que se está aplicando muy poco, de acuerdo a lo que nos dicen. Este es un programa que se llama Oasis, que en definitiva cuando es bien aplicado y tiene las evaluaciones periódicas que tienen que tener, lo que hace es poder ajustar ese programa justamente de acompañamiento a la trayectoria del pre-egreso y del egreso, sea de una forma mucho más asertiva, sea proponiendo programas, decíamos hoy, de culminación de ciclos educativos, sea garantizando el acceso a tratamientos, a veces de salud mental, a veces de rehabilitación por consumo problemático de sustancias, a veces trabajando en el entorno familiar, porque cada vez que alguien entra a la prisión, sale de un núcleo de comunidad, sea de la familia, sea de la comunidad entera, del barrio, y cuando vuelve a ese núcleo más chico de repente que es la familia, o más grande de repente que es el entorno de la comunidad, ahí quedó algo sin resolver. Porque cuando alguien va a la cárcel hay un conflicto donde el Estado lo resuelve de alguna manera utilizando esa violencia que le es propia. No lo estoy diciendo en el mal sentido, pero poner a alguien, privar a alguien de su libertad, es una acción violenta que el Estado tiene para sí dentro de lo que es justamente la causal de delito y la política penal. Entonces, cuando esa persona reingresa a ese núcleo del cual salió, definitivamente ahí hay que restañar esa herida y no es inmediato, porque estas personas que nosotros también consultábamos nos decían que yo haya estado un tiempo largo de mi vida en un lugar de 2x2, con una férrea rutina y con una serie de condicionantes pesados a mi libertad física, yo no recupero esa sensación de alguna manera de esa contención conocida en el momento que me ponen de patitas en la calle, sino todo lo contrario. Como persona tengo un montón de miedos nuevos, tengo un montón de desafíos nuevos y tengo el desafío además de reinsertarme desde un lugar de donde fui excluido por mis conductas. Entonces es necesario trabajar en todo ese condicionamiento humano de la reinserción. Y por eso nosotros entendemos que ese acompañamiento tiene que ser de esa forma en la que nosotros planteamos, un acompañamiento con la familia y un acompañamiento desde la comunidad. Y a eso apunta básicamente esa sensación de sostén,
¿verdad? Para evitar la reincidencia, porque somos humanos, Emiliano, y muchas veces, ante no saber qué hacer, volvemos a lo conocido. Mirando los mensajes de los oyentes, encuentro que hay observaciones a propósito de que este tipo de tratamiento al recluso, sobre todo en su preparación para la puesta en libertad, es un debe de las administraciones del Frente Amplio, ¿no? Absolutamente. Acá plantea, por ejemplo, este oyente, en 15 años el Frente Amplio tomó el sistema carcelario con 6.000 presos y lo entregó con 14.000, con un hacinamiento que el responsable de Naciones Unidas para Derechos Humanos calificó como peor que muchas de las cárceles africanas. Y con 66% de reincidencia. O sea, como que acá el Frente, con estas medidas que ahora propone Carolina Cose, está revisando su propia gestión en esta materia. Pero lo que pasa es que revisar la gestión y tratar de mejorarla es lo que uno tiene que hacer cuando se dedica a la actividad pública. No, pero voy ¿verdad? a que esos razonamientos que usted hacía sobre cómo hay que tratar al recluso, cómo hay que vincularlo, por ejemplo, con su familia, con su entorno, etcétera, son criterios, podría decirse, bastante elementales que no se aplicaron en su momento. Es que no tendríamos 15.000 presos si se hubiesen aplicado, Emiliano. Uruguay pasó, nuestro país pasó, porque durante un periodo donde se había empezado a generar una política de dignificación, digamos, en las cárceles, que no es de un día para el otro. No es de un día para el otro. La creación del INR es algo bastante reciente. Que el INR esté dentro del Ministerio del Interior también es una de las cosas que no ayudan. ¿Por qué? Porque quienes hoy están trabajando en el Instituto Nacional de Rehabilitación en realidad son personas preparadas para la represión del delito, ¿no? Entonces, estos cambios no se hacen de un día para el otro. Y yo quiero creer que todos quienes han estado de una forma o de otra relacionadas a la función pública y al tema del sistema carcelario en una sociedad que cada vez es más violenta, en una sociedad que cada vez dialoga menos, en una sociedad que ha tenido muchos problemas para resolver sus conflictos, ¿no? No es una cuestión de un día para el otro. Pero tanto no es una cuestión de un día para el otro, Emiliano, si me das 2 minutos más, que la resolución de conflictos a través de las políticas solamente punitivas no viene ni de los gobiernos del Frente Amplio ni de los gobiernos del Partido Colorado, viene de muchísimo antes, del gobierno del Partido Nacional, digo, fueron menos, pero lo que voy es en la historia, viene de muchísimo antes, porque hemos venido como sociedades occidentales trabajando siempre en tratar de ver el conflicto penal, digamos que es el más extremo, desde una forma de entenderlo como una anomalía a un orden que nos parece perfecto, ¿no? Entonces, es un problema, te diría, hasta cuasi filosófico que estamos teniendo respecto a la política criminal, que creo que lo tenemos que empezar a revisar. La solución del conflicto puede tener varios niveles. Y hasta ahora, a ver, si nosotros vemos el conflicto solamente como algo malo, como algo que no va a generar una potencialidad hacia la comunidad, estaríamos pensando, por ejemplo, que que todos los conflictos son malos. Pero yo te digo, las mujeres no votaríamos si no hubiese habido el conflicto de las sufragistas. Entonces, no podríamos tratar de entender que la política criminal, tiene que haber una política criminal que defina los niveles de conflicto y defina dónde el Estado va a actuar de determinada manera y dónde va a terminar aplicando lo que hablábamos hoy, digamos, la resolución violenta de un conflicto en el sistema carcelario. Hoy tenemos muchísimos problemas con eso, pero creo que son cosas que las tenemos que conversar de una forma mucho más profunda que culpa para allá, culpa para acá y ver quién hace las cosas peor. En definitiva, creo que estamos para cambiar la realidad, pero para bien. Enseguida, en el final, por lo menos me gustaría detenernos en salud mental y vivienda. Llegamos a la última parte de la entrevista esta mañana con la senadora Silvia Nane, de Lista Amplia, esa agrupación que respaldó en su momento justamente a Carolina Cose y que hoy está al frente de los equipos que elaboraron esta presentación, País, la que se conoció la semana pasada. Una mujer que viene del sector de las tecnologías de la información, ¿no? Es analista en sistemas por la Universidad Horto Uruguay y fundadora de empresas de ese rubro, ¿no?
Sí, un par. Un par, ¿no? Key Machine y Make It Work. Sí, claro, relacionadas a la calidad, al control de calidad de software. Empresas de testeo de software. Exacto. Bueno, pero eso quedó atrás, ¿no? Sí, extraño. Cada vez que vengo me quejo que extraño esa parte de mi vida un poco. Vos decías encargada de... Es una tarea. Es una tarea de coordinación. El equipo trabaja de una forma sumamente profesional y en un intercambio permanente de información de una forma muy horizontal. A veces toca la tarea de coordinar, a veces toca la tarea de trabajar, a veces toca la tarea de sacar fotos y a veces toca la tarea de colgar pasacalles. Esto es más o menos así. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de abarcar entonces algunos puntos más de estas 50 acciones. En materia de salud mental, se propone declarar el estado de emergencia nacional. Y esto se explica, permitirá crear un comité de emergencia en salud mental para la rápida implementación de acciones. También se propone la unificación de los servicios de atención para el tratamiento de adicciones, es decir, los servicios que prestan la Red Nacional de Drogas, el Ministerio de Desarrollo Social y ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado. ¿Qué cambio implica con respecto a lo que se está haciendo ahora, la política actual en materia de drogas? A ver, un estado de emergencia es un estado que requiere acciones inmediatas y coordinadas en forma urgente. Y un estado de emergencia pone al Estado, digamos, a las instituciones en un estado de alerta, que es lo que necesitamos para atender esto. Cuando hablamos de la unificación de las puertas de entrada, es porque varios de los especialistas lo que nos están diciendo hoy es que lo que tenemos que atender es a una política que en inglés se llama no closed door, que es en definitiva que no puede haber puertas cerradas ante un episodio agudo. Si yo tengo un episodio agudo y voy a una puerta de emergencia, me dicen, no, usted tiene que ir a la de su prestador. O no, mire, tiene que esperar a que lo podamos atender y tiene hora para la semana que viene. La situación aguda es aguda en sí misma y lo que requiere es un tratamiento inmediato. Entonces, con la unificación de las puertas de emergencia del Sistema Nacional Integrado de Salud, lo que nosotros buscamos justamente en una acción de emergencia es eso de que no haya puertas cerradas para los episodios agudos, que muchas veces es el inicio de la contención que tengo que hacer en forma posterior. El tema de salud mental definitivamente, Emiliano, es una emergencia y tenemos que tratarlo por el tiempo que sea necesario, como una emergencia para que todas las alertas estén levantadas. El suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes y entre los varones mayores de 75 años. Nosotros lo que estamos planteando es, en ese sentido, para atender a la población joven, replicar lo que ha sido la experiencia del espacio Contás de la Intendencia de Montevideo, que hoy es un espacio de atención y escucha, de tratamiento, que garantiza 12 sesiones gratis hasta que el prestador de salud pueda adecuar sus tiempos para seguir en tratamiento o no, según lo determinen los técnicos. El espacio Contás hoy está atendiendo unos 400 jóvenes. Entonces, es una experiencia que tenemos muy cercana, que la tenemos muy evaluada y que entendemos que es posible replicar. También estamos trabajando en la creación de casas comunitarias de atención a la promoción y no solamente a la atención aguda, porque entendemos que en esa integración, digamos, no sanatorial, ¿no? Y no necesariamente sanitarista, es donde no se solucionan, pero se van tratando cuestiones de ansiedad, de depresión, de soledad. La pandemia nos dejó muy heridos en esas circunstancias. Yo recuerdo en la rendición de cuentas, creo que fue del 2021, que la Universidad de la República había planteado, con un costo que realmente no era demasiado significativo para las arcas del Estado, crear un instituto para analizar cuál iba a ser el impacto de la pandemia, el impacto social y el impacto emocional en las personas de la pandemia. Lamentablemente eso no se pudo realizar, pero yo creo que hubiera sido un insumo bien importante para eso, para levantar alertas, que es lo que nosotros pretendemos con esta declaración de emergencia. Y para terminar, voy a otro de los capítulos, vivienda. País, el documento País propone crear un fondo de garantía de alquileres público destinado a aquellas personas que quedan por fuera de las garantías que otorga el mercado. Con esto, en el primer año se duplicará la cantidad de garantías de alquileres que actualmente otorga el Estado, dice el documento, sí, mediante el
apalancamiento del actual Fondo de Garantía de Alquileres, la mejora de la gestión de los recursos y la flexibilización de los requisitos exigidos para acceder a las garantías. Entonces, a ver, justamente, ¿qué cambios hay? ¿Qué cambios hay acá en esta propuesta con respecto a lo que ya rige en el Ministerio de Vivienda? Bueno, el hecho de bajar los requisitos de ingreso, lo que nosotros pretendemos es que llegue justamente a una cobertura mayor ese fondo. De las cosas que nosotros hemos podido ir relevando y de compañeros que han estado trabajando en la Agencia Nacional de Vivienda respecto a esto, lo que nos dicen es que hay algunos problemas que tienen que ver meramente con las cuestiones de gestión y de darle la prioridad que este programa requiere. Vos hablabas de esta particularmente, de esta acción de vivienda, pero esta acción de vivienda está enmarcada en otras también que tienen que ver con generar una adecuación de un subsidio de alquiler para enfocado en las personas, digamos, en la primera independencia, por decirlo de alguna manera, en ese primer paso que a veces es tan difícil, a veces por la concreción de las garantías y a veces también porque una familia joven, donde de repente está viniendo el primer hijo o nos estamos preparando para el porcentaje de los ingresos que se lleva el alquiler es tan significativo que capaz que eso no promueve la independencia. Entonces, en ese sentido... A la acción 18. Ahí está. Porque las acciones de vivienda son subsidios de alquiler integrales. para jóvenes. Ahí está. Hay un tema bien interesante ahí que tiene que ver con las condiciones de acceso al mercado laboral, de una primera experiencia laboral, que no siempre, digamos, es la mejor remunerada, con las condiciones de independencia que van siendo necesarias en esa etapa de la vida. Y también hay otra pata que vos la mencionabas al principio y que tiene que ver con acciones que tienden a dignificar la calidad de la vivienda, a dignificar la vivienda. Hoy nosotros tenemos un estudio de que en la zona urbana hay unas 4.500 viviendas que no tienen baño y eso está complicado, porque si nosotros a eso le sumamos que muchas de esas viviendas están en zonas inundables, si nosotros a eso le sumamos que la salud, esto es un concepto que también es bastante integral a lo largo de todas las acciones, la salud no solamente se atiende cuando falta, la salud se construye, ¿no? La salud se va generando con saneamiento, se va generando con que no anden las aguas servidas ahí y que los gurises cuando juegan no anden chapoteando en esas aguas, porque si no lo que pasa, claro, que van a la policlínica y el médico les trata la diarrea, pero lo cierto es que lo mejor es que nunca llegue eso. Entonces, en todo ese contexto de dignificar las viviendas donde se pueda, de atender primeramente a las viviendas que están en zonas inundables, las viviendas precarias que estén en zonas inundables, hay un 58% de los asentamientos que hoy por hoy están en zonas inundables. Con estas lluvias que estamos viendo, más lo que puede hacer de fomentar la independencia para los jóvenes, más el incremento de una garantía de vivienda, no vamos a solucionar el déficit de vivienda que hay, pero vamos a tender, y reitero, en lo inmediato, a poder construir desde una mejor situación. Que eso es, en definitiva, el concepto que yo creo que es más importante de este plan. Este plan lo que trata de hacer es atender las urgencias del presente. Nosotros tenemos una mirada de futuro, yo te decía, vamos a hacer otra presentación, pero hoy no solamente tenemos gente excluida del futuro, hoy tenemos gente excluida del presente. Y el futuro que nosotros queremos construir tiene que ser para todas y para todos. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. 2 puntos antes de terminar. Hoy más temprano yo leía un mensaje que venía de la audiencia que señalaba: en 15 años el Frente Amplio tomó el sistema carcelario con 6.000 presos y lo entregó con 14.000. Luego aparecen varios mensajes que corrigen el dato de salida. Dicen que no fue 14.000, sino entre 11 y 12, ¿no? Y 12, ¿no? 11.000 presos fue se incrementaron en 3.000 y pico. Ahí está, queda hecha esa corrección. Después, para terminar, la pregunta que se reiteraba entre los oyentes, y que yo también tenía prevista, ¿cómo se financia? Porque no hemos mencionado todas las medidas, las 50 medidas, pero hay detrás de casi todas ellas la necesidad de poner recursos, ¿no? Sí, y cada una de esas medidas está estudiada en su costo, digamos, en su financiamiento. El total nos está dando, como dicen los economistas, que lo miden en relación al Producto Interno Bruto,
aproximadamente en el primer año un 0,4% del PIB. Eso son unos 260 millones de dólares en plata, que se puede hacer reasignando partidas. Recordemos un contexto. El gobierno arranca el 2 de marzo con un presupuesto que viene votado, en general de la administración, obviamente, anterior. Por lo cual, lo que nosotros acá lo que estamos diciendo es, en cualquier circunstancia, las prioridades son estas. Y estas prioridades tienen este costo. Vamos a tener que reasignar partidas, pero es lo mismo que hace todo el mundo cuando arranca a gobernar. Habrá que reasignar partidas, que hoy por hoy, además, un cálculo que tenemos es que es bastante similar este cálculo que nosotros estamos haciendo al porcentaje de subejecución que venimos teniendo en promedio. Por lo cual es dinero que está... Subejecución, o sea, dinero que no se utiliza, que no se llega a utilizar. Exactamente. Digo como para poner en términos comparativos, pero ya te digo, lo que los técnicos economistas están marcando es que esto en el primer año va a tener un costo aproximadamente de un 0,4%. Que también, y aclaremos para lo posterior que viene, este país está en una meseta de crecimiento de la cual tenemos que salir, ¿no? Por eso viene otro paquete de acciones. Esto hay que sostenerlo también con crecimiento. Uruguay se tiene que poner como meta crecer y distribuir, pero crecer sin duda. Y hacia ahí va a apuntar la segunda parte. Queda esta discusión abierta entonces. Senadora Silvia Nane, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Emiliano, y un saludo a toda tu audiencia.